¿Cómo están, señores? La música del coro es muy bello, ¿verdad? Mientras que voy oyendo la música, mi corazón también se cautiva. Estoy triste porque cuando yo subo, el rostro de ustedes como que está un poco triste. Pareciera como que ustedes me dicen, ¿por qué usted subió? ¿Por qué no permite que el coro continúe? Pero debemos oír la palabra, ¿verdad? Hoy también San Mateo capítulo 26 vamos a leer. San Mateo 26, espero que busquen. San Mateo 26, del 69 vamos a leer. San Mateo 26, espero que ustedes busquen. Si han encontrado del 69, vamos a leer San Mateo 26 del 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Hasta el versículo 75 hemos leído. En la historia de Corea, cuando vemos, había una época en la que había 3 reinos. Goguryeo, Baekje, Silla. Había aquellos 3 reinos. Pero Silla había unificado a los 3 reinos. Y se va conformando el Silla unificado. Antes de ello, era un reino tribal, pero el Goguryeo, Baekje y Silla, de esta manera, estos 3 reinos conquistaron otras tribus y dieron comienzo a la era de los 3 reinos. Entre los reinos tribales había un reino llamado Namnam. Este reino era un reino muy poderoso y otros reinos vecinos no podían invadir tal tribu. Había una razón de ello. En Namnam había un tambor llamado Chamyeongo. Este Chamyeongo, ¿qué tipo de tambor era? Cuando el enemigo se determina a invadir, comienza el tambor a sonar. Y de tal manera, Namnam, cuando oye el sonido del Chamyeongo, todo el país se prepara para la guerra. Allí, el príncipe Hodong y la princesa Namnam, tenemos una historia así. Usted la primera vez que oye esto, ¿verdad? Pero en el reino Goguryeo quiere invadir a Namnam. Pero por el Chamyeongo no podía entrar a Namnam. Además, Goguryeo debía invadir a Namnam para que sea una gran potencia unificándose. Pero por el Chamyeongo de ninguna manera podía destruir a Namnam. Por lo cual el príncipe Hodong de Goguryeo va para romper a Chamyeongo, por lo cual entra a Namnam. Y de tal manera, el príncipe Hodong entrando, se encuentra con la princesa Namnam. Y la princesa de Namnam y este príncipe, ambos se enamoran. Ambos
profundamente caen en un amor. El príncipe Hodong no podía vivir ahora sin la princesa Nang Nang. Y la princesa de Nang Nang no podía vivir de ninguna manera sin el príncipe Hodong. Profundamente habían caído en el amor. Un día, el príncipe Hodong le dice a la princesa de Nang Nang: ahora Goguryeo debe unificar a este reino. Y siendo un gran reino, Nang Nang podrá vivir mejor. Pero por el Chamyeong-go no lo podemos lograr. Tú ve y rompe el Chamyeong-go. Entonces Goguryeo podrá ahora triunfar. Y de tal manera, Nang Nang también llegará a vivir bien. Dentro de ello, la princesa Nang Nang cae en una gran angustia. Ahora, la princesa Nang Nang, cuando vemos en la historia nosotros, si quiero seguir el amor, el reino llora, y si quiero seguir el reino, el amor llora, así dice. El príncipe Hodong dice: yo realmente te amo a ti. Rompe el tambor Chamyeong-go. Y la princesa de Nang Nang en una gran angustia había caído. Y debía de elegir al príncipe Hodong, y si rompía el tambor de Chamyeong-go, estaba traicionando a su país, a su familia, al reino. Estaba traicionando absolutamente todo. En gran manera, ella sentía sufrimiento por el país, por el padre. Si no rompe el tambor Chamyeong-go, el amor del príncipe Hodong llega a tener una interrupción en ello. Un día, la princesa Nang Nang, ella tenía un pequeño cuchillo de plata que las mujeres suelen tener dentro del pecho. Y para romper el tambor, se acerca en el lugar en donde está cerca el tambor. Con el cuchillo ella a la noche va y los guardias dicen: ¿quién es? Ella le dice: soy yo, la princesa. Ah, apareció la princesa. Por lo cual los guardias se asustaron y dijeron: princesa, ¿a qué se debe que está aquí? Yo vine para refrescarme y yo quería ver el tambor Chamyeong-go. Aquí usted no debe entrar. Es que yo quería ver un poquito el tambor Chamyeong-go. ¿Esto sería un problema? ¿Qué están diciendo? Háganse a un lado. Los guardias no podían desobedecer la palabra a la princesa. Ahora, abriendo la puerta, entra a la habitación donde estaba el tambor Chamyeong-go. Y con el cuchillo, ella rompe el tambor Chamyeong-go y allí muere el tambor. Y al regresar, ya ella llegó para dormir, pero no podía conciliar el sueño. Al día siguiente le dice al príncipe Hodong: yo he roto el tambor Chamyeong-go. El príncipe le dice: princesa, debe estar viva hasta que yo llegue. Usted debe estar viva hasta que yo llegue. El príncipe Hodong regresa a la región Goguryeo y con los soldados viene para invadir a Nang Nang. Nang Nang tenía el tambor Chamyeong-go, estaba bien pacífico descansando. Pero los soldados de Goguryeo, hasta que llegaron al palacio, todas las personas se estaban divirtiendo.
y el sonido de los soldados se oía hasta el palacio. El rey se asustó en gran manera. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este sonido? Vinieron los soldados de Goguryeo. ¿Qué? ¿Y qué estaba haciendo el tambor de Nang Nang? Se había roto por completo el tambor de Nang Nang. Y mientras que investigaban, se dieron cuenta que la princesa rompió aquello. Traicionó al reino, al padre. Entonces en ese lugar mismo mata a la princesa. El príncipe Hodong, invadiendo a Nang Nang, viene en busca de la princesa de Nang Nang. De antemano, ella era un cadáver. Derramando la sangre, ella había caído y estaba muerta. Esto es acerca de la historia del príncipe Hodong y la princesa de Nang Nang. Anteriormente se contaba bastante, pero gente de hoy en día casi no lo conoce. ¿Ustedes en alguna ocasión han oído esto? Alce la mano el que lo conoce. Algunas personas que tienen edad creo que lo conoce. Muchas gracias. Dios a los hombres ha permitido el amor. ¿Por qué? Porque Dios mismo es amor. Dios al hombre le ha dado el corazón de amar. Claro, señores. Con las palabras nuestras lo expresamos como amor. Pero el amor de la Biblia se expresa mediante varios vocablos. El amor de Dios, para que el hombre pueda recibirlo, el hombre también debe sentir el amor. Por lo cual Dios, amando al hombre, le ha dado el corazón de amar al hombre. El hombre ama a la mujer y ese amor también Dios lo ha permitido. Y también el amor de padre e hijo. Ese amor también Dios lo ha permitido. Mi esposa, cuando dio a luz a mi hija. Para mí me era increíble. Mi esposa, cuando se duerme, por más que haya destrucción en el mundo, ella no se da cuenta. Cuando ella se duerme, para nada. Ella no se da cuenta de nada. En Kimcheon hemos tenido a nuestra primera hija. Dio a luz a mi hija en Seúl y después del tratamiento posparto volvió a Kimcheon. Y vivíamos en una habitación alquilada muy pequeña. Era increíble. Después de dormir y cuando nos despertábamos, se notaba como mi esposa había cambiado en 2 o 3 ocasiones los pañales de mi hija. Es mi esposa que tiene tanto sueño después de que se convirtió en madre. Ella era una persona que nunca se despertaba de madrugada, pero ella a la noche se despertaba para cambiarle los pañales, para darle de mamar. Y ahora, en medio del sueño, le cambiaba los pañales y tiraba en cualquier lado. Los pañales, aparecía uno bajo la mesa y uno bajo los pies. Yo había visto a mi esposa. La madre es algo así. Por eso se dice que es grandiosa la madre. Mi esposa, que tanto le gusta dormir, por el bebé se despierta en varias ocasiones. Le da de mamar, le cambia los pañales. La mamá me parecía una persona tan grandiosa. En una ocasión, mi esposa iba a Seúl. En aquel entonces no teníamos ni carro, en bus debíamos de ir y luego por la bus de la terminal. En varias ocasiones debíamos de ir así. Mi esposa sola debía de
tener en brazos al bebé y también tener las maletas en ambas manos. Yo le dije que vaya un día dejando al bebé conmigo. No, que ella debía ir, debía llevarla. Ella alzó al bebé en las espaldas y con las maletas ella se subió al bus de la ciudad y yo le seguí en el bus. Y luego le subí al bus de la carretera y yo volvía en el bus de la ciudad. En ese momento, anteriormente no tenía interés por las señoras que tenían en brazos a los bebés, pero había una madre que tenía a sus espaldas al bebé en el bus. Un estudiante estaba sentado y yo le miré fuerte a los ojos del estudiante y él se asustó. ¡Levántate! Siéntese aquí, señora. Yo así actué. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Señores, yo pude darme cuenta lo grandioso que era la madre. Además, señores, ese amor que el hombre tiene hacia la mujer. Los hombres que son tan bruscos cuando llegan a ser suaves, cuando ellos aman, se suavizan. Sin la mujer, no me imagino cómo sería el mundo. Claro, si mujer no podría tener bebés, acabaría el mundo. Pero no solamente eso. Durante 3 años en el servicio militar, allí solamente hay hombres. No hay débiles, no hay enfermos. Aquellas personas no pueden venir al cuartel, todos son sanos. Pero en el cuartel no hay mujer, no hay objeto de amor. Por lo cual, no se imaginan lo salvaje que es el cuartel. De por sí el que uno trabaje. No se imaginan. Cuando 3 trabajan, no funciona. Cuando en el cuartel quiere uno trabajar, 1 inspecciona y 2 trabajan. Viendo la sociedad llamada cuartel. La mujer es algo muy precioso. Si los hombres no tuviesen a una mujer, qué salvaje sería. Pero los hombres son tan amables y sale todo el amor de ellos para la mujer, hasta ese amor que no tendrían. El amor es algo muy bello, señores. Buenas montañas, mares, árboles Dios nos ha permitido, buenos frutos, todo lo bueno nos lo ha dado. Buena música, dibujos buenos, todo nos ha dado. Y si no hubiese hecho mujer, si no hubiese amor, este mundo, qué brusco sería, qué áspero sería. Este mundo sería muy duro. Todos los días habría sonido de hierro nada más. Pero Dios permitió al hombre el amor. Sacó las costillas de Adán y había hecho a la mujer. Y al hombre le dio el corazón de amar a la mujer. Por lo cual los hombres aman a las mujeres. Los judíos, ellos tienen una regla en la economía. Hay varias leyes que ellos han descubierto. Uno es 78 y 22. ¿Qué es 78 y 22? El hombre gana 78% del dinero. La mujer gana 22%. Claro, habrá diferencia, pero los judíos exactamente, ellos han descubierto esta regla. 78 y 22. El 8 gana 78 y la mujer gana 22%. Y de tal manera, el que puedan
ganar a una edad temprana el dinero es porque los judíos descubrieron el 78 y 22, pero cuando vemos cómo se gasta el dinero, la mujer gasta 78% y el hombre gasta el 22%. Los judíos, aquella regla, lo han descubierto, por lo cual, entre las reglas para ganar dinero, ¿qué es? El dinero, gánelo teniendo como objetivo a la mujer. Leyendo el libro, ese punto logré ver detalladamente. Cuando lo vi, los judíos supieron muy bien. Los hombres no tienen dinero. Las mujeres tienen mucho dinero. Y las mujeres usan todo el dinero. Los hombres solamente usan el 22%. Cuando uno va al shopping, claramente podemos saber. En el shopping, casi no hay sectores en donde se vende cosas de hombres. Camisa, billetera, calzados, corbata, algunas cositas. Y del primero al octavo piso, todo de mujer. Los hombres, aparte de traje, casi no tienen nada que ponerse. El coro gracias también viene con traje, pero las mujeres se cambian cuantas veces. El hombre casi no tiene ropa, pero las mujeres tienen tanto tipo de ropa. De una pieza, de 2 piezas, 3 piezas, no sé, de 15 piezas, bien, no sé, pero tienen muchas ropas las mujeres. Además, señores, en realidad las mujeres, cuando yo voy en mi barrio, en Seúl, en donde yo vivo, también es así. Si hay una peluquería para hombres, hay 7, 8 peluquerías para mujeres. Y si queremos buscar peluquería para hombres, largo tiempo uno tiene que buscar. Las peluquerías para las mujeres en cada rincón, en cada esquina, existe. Realmente esa regla es cierto. Los hombres, ¿ustedes creen que le hacen cocinar a la mujer porque ellos no pueden? Los mejores cocineros del mundo son hombres. Además, los mejores sastres son hombres. Los mejores diseñadores son los hombres. Pero los hombres aman a las mujeres, gana todo dinero y todo por completo lo entrega a la mujer. Yo también lo mismo. Yo le entrego todo dinero a mi esposa y no puedo comer algunos platitos. Porque voy al exterior, al campo, y yo realmente apenas vivo delante de ella. Cuando peleamos, ella gana, yo pierdo. ¡Qué raro! Tengo más fuerza, pero siempre yo pierdo. No puedo llegar a entender. Acerca de la ciencia del matrimonio, bien, no lo conozco, pero en fin, yo descubro mucho de ello. Señores, el hombre ama a la mujer. Los hombres, cuando aman a la mujer, son peleles. Ganan todo dinero y por entero entregan a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre ama a la mujer. Las mujeres también aman al hombre. Claro, las mujeres también tienen mucho que decir. ¿Por qué tú no haces nada difícil? ¿Por qué tú no tienes un hijo y luego hablas, Y ellas también tienen mucho que decir. El amor. Dentro de la humanidad, si no existiese esto, qué brusco sería la humanidad. Este amor. Pero este amor, ¿por qué trae dolor? Al príncipe Hodong y a la princesa Nangna. No solamente en la región oriental, sino en la región occidental también hay tantas tristezas en el amor. Sea en el reino que sea, el amor es un gozo, una alegría, pero es tristeza, es sufrimiento, es angustia. ¿Por qué? Satanás, utilizando este amor, está tentando a los hombres. Y de tal manera tanta gente, ese puro amor
Satanás lo cambia y lo hace malo y sucio. Un hombre a una mujer mientras que ama, ambos se casan y se aman, llegan a tener hijo, llegan a tener hija y van criando a los niños, le amamanta. Esto es algo muy santo. Un hombre y una mujer, el que lleguen a tener sexo, esto en la Biblia dice que es algo muy santo. Pero el diablo, señores, cuando el hombre y la mujer se aman, ha sacado el orden de ello. Y Satanás saca el orden del amor. A cualquier hombre ama, a cualquier mujer ama. Entonces el amor viene a ser problema, viene a ser sucio, viene a ser malo, viene a ser pecaminoso. Satanás es tan astuto. Ese amor tan bello, ese amor tan santo, ese amor tan precioso, ¿cómo tiene el talento para cambiar a la maldad? No puedo llegar a entender, pero Satanás realmente ha elaborado aquello que era bello, puro, santo, ese amor. Lo ha hecho vergonzoso, sucio, malo, pecaminoso. Así Satanás lo ha hecho. Nosotros consideramos una vergüenza el que llegue a tener sexo, pero el sexo en sí no es algo vergonzoso. Es algo muy santo, muy bello. Es algo muy precioso. Pero allí, en ello en sí, ha volcado el amor santo. Utilizando el deseo de la carne. Y de tal manera ha roto el orden. El amor de un hombre y la mujer ha destruido. Hoy en día, en tantos matrimonios, la mujer va adulterando y hay tanto dolor. El hombre adultera y hay tanto dolor. Las personas coreanas todos los hombres, dice que todos los hombres y mujeres tienen un poquito de sospecha hacia la pareja. Porque el mundo es tan lujurioso y la sospecha del hombre y de la mujer no puede menos que tenerlo. Todas las mujeres un poquito realmente sospechan del marido. Yo cuando estaba en Daegu, en la vecindad vivía un jefe de policías. Ese hombre discutía muchas veces con su esposa. Pero los vecinos, claro, no pueden ir para impedir la pelea. Pero los hombres cuando iban a impedir la pelea, ¿tú qué tienes que ver con mi mujer?, decía él. Yo, ya que era un pastor joven, iba para impedir la pelea. Y yo le decía, yo me iba a impedir. Él decía, hágase a un lado, hágase a un lado. Pero en la habitación había tantas piezas de vidrio. Él era un jefe de policía, que es lo que él siempre veía en la comisaría. Las mujeres eran capturadas siendo infieles, también apostando eran atrapadas y de tal manera ellas, engañando al marido, eran traídas. En la comisaría, él veía siempre eso. Mi esposa no será así, pensaba él. Ese pensamiento él llegaba a tener. Y así él sospechaba de su esposa. Por lo cual, teniendo la sospecha de la mujer, hay tantos hombres que sufren por ese motivo. No se puede uno
imaginar. También hay muchas mujeres que sospechan del marido. Realmente hay bastante. No siendo sospecha del hombre o la mujer. Realmente, cuando hay adulterio, en realidad hay tantas familias que se separan. Pero ese amor tan precioso Dios ha entregado al hombre, pero ese orden del amor lo ha sacado y ha hecho que el amor sea sucio, sea muy malo. Por lo cual, ustedes, dentro de todos ustedes, Satanás cuando le introduce el corazón, otra mujer que no es mi esposa, hace para que el corazón se incline a ello. A otro hombre que no es mi marido, hace para que el corazón se incline a ese hombre. Verdaderamente, aunque no ha cometido pecado, con la oscuridad en el corazón, hay muchas ocasiones que tienen vergüenza delante del Señor. Esta oscuridad, ¿cómo es que se va formando dentro de nosotros? Mediante la fe de confiar en sí, llega a surgir aquello. Mediante esta Biblia, en la Biblia, cuando llegamos a tener la fe de creer en el Señor, esa realidad de despojarse de sí, llegué a descubrir. En el año 2001, yo he hecho la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Mediante aquella fraternidad voy formando a muchos universitarios. Y cuando realizamos el campamento mundial, a veces hacemos 1 semana o 2 semanas. Entonces, mediante el campamento mundial, le digo a los maestros, investiguen qué es lo que hace más feliz a los jóvenes. Háganlos que sean los más felices en el campamento mundial. Hagan que este campamento sea para ellos un campamento que haga olvidar toda su preocupación y dolor. Hagan que este campamento sea inolvidable por toda su vida. Nosotros preparamos el campamento mundial. Realmente, el coro Gracias porque se creó para que ellos canten en el campamento mundial. Vienen los mejores músicos de Rusia. Los invitamos para que puedan oírlos en el campamento mundial. Nuestros universitarios, para que sean, pero los más felices. Así vamos formando a ellos. En segundo lugar, para que ellos puedan abrir el corazón. Hacemos una clase de 10 estudiantes. Y está el profesor en cada clase y durante 1 semana ellos van prestando actividades siendo un grupo y van discutiendo el problema de la vida que tienen. Las estudiantes cuentan la angustia que tienen y discuten, abriendo el corazón cuando van platicando. Se abre el corazón y llegan a tener una mente muy sana. Realizando el IYF que he llegado a entender. Sea estudiante coreano, estadounidense, alemán, chino, sea cual fuera el país. Todo problema que tiene a nivel universitario un estudiante es casi parecido. Fui a Sudamérica. Hay una pequeña diferencia, pero casi es el mismo. Casi la mayoría llega a tener un mismo problema. Los estudiantes, ¿por qué ellos viven en oscuridad? ¿Ustedes saben? De manera sexual o varios puntos, cuando llegan a chocar en ello, aquello cree que es un secreto que solamente tiene de por sí. Y en angustia, preocupado, solo se pone a pensar. Cuando solo se pone a pensar, no puede menos que tener un juicio incorrecto. La mayoría de las personas que se suicidan, ¿por qué se suicidan? Porque de por sí se cautiva en su propio pensamiento. Cuando uno platica y comparte el corazón de ninguna manera se suicida. Yo, señores,
cuando voy leyendo la Biblia y cuando voy yo viendo el mundo del corazón, la infelicidad más grande de las personas cautivado en sí, cuando no puede compartir su corazón, eso es la infelicidad más grande. Las personas que se suicidan, esto y aquellos problemas, cuando abriendo el corazón platican, se resuelve con algunas palabras. Cuando nos encontramos con personas dementes, han platicado, ¿saben cuál es la característica de ellos? De ninguna manera oyen palabras de otras personas. Solamente insisten en sus palabras. Solamente confían en su ser. Por lo cual, yo le digo a los estudiantes, cuando tú te cases, con este tipo de persona no te cases. ¿Qué tipo de persona? El que dice, yo tengo la razón. Tú estás equivocado. No hay necesidad de oírte. Solamente oye mi voz. Yo tengo la razón. El que confía únicamente en su ser, el que piensa únicamente en su ser y el que no sabe oír a otro. Aquellas personas pueden que sea un poco inteligente. Cuando se casa, toda su vida vivirá en sufrimiento. De ninguna manera, sea hombre o mujer, no debe encontrarse con tal persona. Si ustedes son así, ahora mismo deben de corregir. ¿Saben por qué una persona llega a ser demente? Yo le enseño a los estudiantes. ¿Por qué viene a ser demente? Porque se cautiva en sí, por eso cae en ello. Termina el intercambio, el corazón. En la actualidad, las personas, ¿por qué hay tantas personas que son dementes? Cierran por completo el corazón y solamente por la apariencia se trata y su corazón cae en medio de su pensamiento y los dementes de ninguna manera oye palabra de otra persona. Solamente lo suyo va contando. Los enfermos en la droga. Los drogadictos no confían en otros. Cuando termina el efecto, la droga tiene mucho miedo y mucho temor y llega a ser muy brusco su corazón y no confía en otros. Señores, aquello mediante Satanás surge. Pero qué increíble, señores, cuando leemos la Biblia. El camino para despojarse de su ser aparece en la Biblia. Las personas fracasan su vida. ¿Por qué? No es por otra persona, sino por su ser mismo. Yo a los universitarios voy compartiendo la manera de cómo despojarse de su ser, le enseño. Los universitarios tienen un entendimiento rápido y de la determinación es bien precisa. Durante una semana yo realizo el campamento y tantos adictos en la droga realmente mejoran y se despojan, tantos que están cautivados en el juego, tanto pataleaban por despojarse de la droga y para despojarse del juego, tanto ellos pataleaban, pero en el campamento mundial del año pasado, una estudiante universitaria de la Universidad Iowa era adicta al juego. Participando en el campamento se despojó del juego. Ella vino a testificar que ella había jugado 37 horas el videojuego sin descansar. 37 horas jugando los videojuegos sin descansar. Y mientras que jugaba ella, ¡ay, señor, por favor, un fideo chayang chino! Y traía el fideo. Y al momento, mientras que comía, y de nuevo ella jugaba, no dormía, simplemente jugaba los videojuegos. La universitaria no iba a la universidad, solamente jugaba y ya las notas iban bajando. No debo yo seguir así, debo ir a la universidad y se determina. Se sube al bus que le lleva a la universidad. Ni 2 paradas puede ir y se baja del bus y de nuevo va al cybercafé para jugar al videojuego. Y sus padres no saben absolutamente nada. Cree que su hija va a la universidad. Ella al comienzo solamente quería un cierto nivel en el videojuego.
Y ya estaba en el nivel en donde podía estar orgullosa, pero no podía salir de ello. Cuando uno mira la Biblia, está la palabra que nos hace despojar de nuestro ser. A los universitarios yo enseño la Biblia. Y ellos, cuando se despojan de su ser, los universitarios llegan a tener una mente muy sana. Llegan a ser muy sabios. Y ellos vienen a ser muy puros. Esos estudiantes que solamente conocían su ser llegan a vivir por otras personas. Y vemos cómo ellos cambian. Y varios gobiernos de varios países nos piden para que realicemos el campeonato mundial en tal país. En este año, en 11 países hemos realizado el campeonato mundial. Como referencia, en lugares como Perú, el Congreso de Perú resolvió encargar a IYF a todos los universitarios. En Paraguay, el presidente, acompañado de sus 26 ministros, participó en nuestro evento y durante 1 hora se quedó hasta el final. En muchos países nos eximen de la visa y de impuestos y nos ofrecen el lugar y aportando dinero nos piden que hagamos el campeonato mundial en sus países. En el año 2010 vamos a realizar en 30 países el campamento mundial. Nosotros, después de 10, 20 años, los que son de la IYF liderarán el mundo entero, para nada dudamos por ello. La mayoría de los universitarios están cautivados en su propio ser. Solamente conocen lo que es su ser. No hay un buen intercambio, no hay una buena unión y entre ellos no pueden entenderse, por lo cual hay muchos problemas. El año que viene en Estados Unidos vamos a realizar el campeonato mundial de IYF. En Estados Unidos muchos universitarios cambiarán, confiamos en ello. Y cuando pase 10, 20 años, sea cual fuera el trabajo, a los estudiantes de IYF, todos los lugares pelearán para que estudiantes del IYF entren a su empresa. Los estudiantes de IYF son totalmente distintos a otros universitarios de otras universidades. Ellos van a prestar servicios voluntariados en África, llegan a padecer malaria. Ellos no viven para sí. Ellos viven la vida por otros. Los estudiantes de IYF, en ellos se va formando el ambiente cálido y mejora el mundo. ¿Saben cómo se ha logrado aquello? Habíamos hecho para que se despojen de su ser. Nosotros, acerca de Pedro, vamos nosotros compartiendo. Pedro se encuentra con Jesucristo en el mar de Galilea, dejando su pensamiento. Conforme a la palabra de Jesucristo, tiró la red y había atrapado muchos peces. Su pensamiento, si tiraba la red allí no había pez allá, pero el seguir la palabra de Jesucristo no es algo fácil, pero realizando aquello había experimentado el poder de Dios. La manifestación de Dios, la mayoría de las personas, su pensamiento va siguiendo la palabra de Dios. Pedro ahora, cuando va siguiendo la palabra de Jesucristo, un poder maravilloso llega a experimentar y llega a saborear aquello. Pedro ahora camina sobre el mar también. De tal manera, Pedro había vivido así. Pero Pedro no se había despojado de su ser. Todavía, dentro de la influencia de su pensamiento vivía. Dios, cuando quería guiar a Pedro, Pedro permanecía dentro de la influencia de su pensamiento, por lo cual, conforme a Dios, como Dios quería, no podía mover a Pedro. Cuando Jesucristo murió crucificado en la cruz y cuando resucitó dentro de 3 días, va al cielo y se angustia por Pedro, porque Pedro
dentro de su pensamiento estaba cautivado y despojándose de ese pensamiento, el ser guiado por Dios viene a ser lo importante. Pero por parte, Pedro, más que su pensamiento, aunque siguió la palabra de Jesucristo, cuando llegaba a un cierto punto, él insistía en su pensamiento. Pero exactamente la Biblia va contando aquello. Yo en la Biblia, este hecho de cómo despojarme de mi ser lo he descubierto. Y yo esta vida lo apliqué en esta Biblia. He visto cómo el poder de Dios trabajaba en mi vida. Realmente veía cómo yo llegaba a ser libre y estar en medio de la paz y cómo yo iba cambiando. Y de tal manera como estaba en la Biblia, iba enseñando a los universitarios. Nunca le dije a los universitarios para que sean buenos. Nunca le dije para que no cometan pecado. Porque mientras que ellos están cautivados en su ser, señores, la princesa Nana, ella va amando. Y si no se despoja de su ser, imagínense cuánto sufrimiento. Era seguir el amor, seguir al reino. Ese estado psicológico complicado el hombre va utilizando. Y realmente Satanás, realmente en medio de ese dolor, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros Dios? Satanás es mucho más sabio que el hombre. De por sí el hombre, de ninguna manera de esa trampa, de esa sabiduría de Satanás, de ninguna manera puede salir de ello. Y esa sabiduría de Satanás, no hay ni siquiera uno que no haya caído en ello. Únicamente el Señor Jesucristo que no cayó. Por más que uno trata para no caer en Satanás, yo no puedo menos que caer allí. Por lo cual, confiando en su ser, confiando en su juicio, cuando uno se dirige al camino que se determina, sea 100, sea 1000, es guiado por Satanás, llega a ser infeliz y llega a sufrir. Y de tal manera Dios a Pedro, cómo despojarse de su ser. Y eso va explicando. Exactamente la Biblia nos cuenta esto a nosotros. Pedro en el mar de Galilea, dejando su pensamiento, había tirado la red en lo profundo. Pero todo su pensamiento no es que lo desechó por completo. Todavía tenía su argumento, su pensamiento, su opinión, su juicio. Pedro, hallando la gracia de Jesucristo, hasta pudo caminar sobre el mar. Pero en la última cena, el Señor Jesucristo dice: todos vosotros os escandalizaréis esta noche. Pedro dice, Señor, puede que todos te dejen, pero yo no te voy a dejar. Pedro en ese momento no aceptó la palabra de Jesucristo, sino que su juicio, su argumento, él dice la palabra en el que se confía a sí mismo. Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro dice, ni muerto, yo no te voy a negar, puede que yo muera contigo. Pedro de tal manera todavía se confiaba en sí. Jesucristo le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero Pedro no sabe aquello. Él sigue confiando en su ser. Yo no voy a dejar al Señor. ¿Cómo yo voy a negar al Señor? Ni muerto voy a negar al Señor. Pedro, el corazón de confiarse a sí mismo lo mantenía. Fácilmente, si explicamos, no se ha podido despojar de su ser. Si somos atrapados por un estafador, continuamente seremos estafados. Antes de despojarnos del estafador, no podemos realmente dejar de ser estafados. Nosotros cuando somos guiados por Satanás, si no nos despojamos de ello,
continuamente seremos esclavos de Satanás y no podemos despojarnos de la vida infeliz. Satanás dentro de nosotros pone el pensamiento. La gente piensa que es su pensamiento, que no es un pensamiento que Satanás le introduce. Cuando sigue ese pensamiento cautivado por Satanás, ahora cae en la trampa, comete pecado y cae en medio de la maldad. La manera para despojarnos de Satanás, debemos despojarnos de la confianza que tiene en sí. Debe despojarse de sí mismo. Pedro en voz alta dijo: yo moriré con usted, jamás lo negaré. Pero cuando leemos la Biblia, hoy, esta noche, cuando leemos, 3 veces Pedro va negando al Señor Jesucristo. Aunque habían negado al Señor Jesús, anteriormente intentó tanto para no negar al Señor Jesús y pensaba que si él intentaba no negar, realmente lo lograría. Era algo muy tonto. Yo también he sido así, señores. Anteriormente, cuando al comienzo me casé, ¿qué pensamiento tuve? Voy a criar muy bien a mis hijos. Cuando ahora me pongo a pensar, qué tonto ese pensamiento. Realmente, uno porque quiera criar de manera recta, ¿podrá criar de manera recta al niño? ¿Quién quiere convertir a su hijo en rufián o en drogadicto a su hijo, en pandillero? ¿Quién quiere convertir en una persona inmoral a su hijo? Realmente todos los padres quieren criar bien a su hijo, pero no le sale bien como quiere, lo que es lo del hijo. Yo no sabía absolutamente nada. Yo pensé que si tenía hijo, podría criarle rectamente. En miles de ocasiones yo me determiné para ello. Ahora me pongo a pensar, y ha sido tan torpe ese pensamiento. Realmente ha sido muy torpe. Un día se me rompió ese pensamiento. Yo fui a evangelizar, vine muy tarde de noche. Mi hija estaba con la mano vendada. Yo le pregunté qué pasó. Y que estaba jugando en la casa del vecino y que otro niño le empujó a mi hija. En la casa del campo hay una pequeña puerta que une la habitación con la cocina y se abrió esa puerta y mi hija cayó sobre las briquetas de carbón. Y tenía vendas en las manos y tenía quemaduras. Yo abracé a mi hija que estaba durmiendo y lloré ante el Señor. Señor, a mi hija Onsu, que rápidamente cure sus heridas. Que esta herida no tenga ninguna cicatriz, permita, Señor. Y cuando me puse a orar, en mi corazón, ¿qué pensamiento tuve? Tú que ibas a criar de manera recta a tu hijo, cuando cayó sobre el horno de las briquetas de carbón, ¿qué tú pudiste hacer? Con solo pensar, me causaba vértigo. Realmente le empujó, se abrió la puerta y cayó en el horno. Cayó sobre el fuego. ¡Ay! Sentía vértigo yo. Mi hija tan linda. Yo no le podía dar ni siquiera ninguna ayuda a ella, viviendo en la misma casa. ¿Cómo yo puedo realmente decir que voy a criar de manera recta? No pude salvar a mi hija del horno. No pude salvarle del peligro. ¿Cómo podría salvar a mi hijo del peligro, del pecado? ¿Cómo podría salvar a mi hijo de la maldad? Y en ese momento, yo realmente me puse a orar ante el Señor y profundamente me di cuenta y oré. Señor, me arrepiento verdaderamente de corazón, me he equivocado, me siento incapaz de criar a mis hijos. Pensar que podía criar rectamente a mi hijo era un pensamiento realmente necio. Dios protege a mi hija. Dios deseó que usted críe a mi hija. De esa manera oré y desde ese momento encargué a mi hijo, a mi hija en las manos de Dios.
Cuando uno quiere hacer algo, de por sí no puede menos que ser guiado por Satanás. Por lo cual Dios envió al Señor Jesucristo junto a nosotros. Únicamente Jesucristo no cae en Satanás. Por lo cual, cuando uno vive tras su pensamiento y de tal manera hace para que uno se cautive en sí Satanás y le hace fracasar. Entonces, lo más importante es despojarse de su pensamiento, como Jesucristo hizo para que se despoje de su pensamiento. El corazón confiarse a sí mismo. Pedro 3 veces había negado al Señor Jesús y así Pedro descubre su ser. Yo no es que no niego porque me determine no negar al Señor. O porque yo realmente intenté amar, no es que por eso llego a amar al Señor. Porque yo trate de vivir de manera bondadosa, no es que seré bueno. Yo soy débil. Pero yo he confiado en mi ser. Ahora, Pedro, aquella realidad, profundamente llega a entender en su corazón. 3 veces después de negar al Señor Jesús, la gente que confía en sí. ¿Por qué se confía en sí? ¿Ustedes saben? Porque no ha hecho muchas cosas. Nunca ha fracasado. Todo cuando le va de maravillas. La mayoría de las personas cree que lo logra porque es inteligente. Pero cuando le llega una dificultad, un día, cae, fracasa. Yo no soy una persona inteligente. Llega a entender eso. Yo realmente, no porque soy brillante me ha ido de maravillas. Llega a sentir lo necio que es. Y de tal manera llega a entender que no debe confiarse a sí mismo. Y así se despoja de sí. Pedro negó 3 veces al Señor Jesús y luego exactamente se descubrió a sí mismo. Y del corazón de confiarse a sí mismo se despojó. Yo no soy discípulo del Señor Jesús. ¿Cómo que soy discípulo del Señor Jesús? No soy digno de serlo. Yo realmente pensé que creía bien en el Señor Jesús. 3 veces negué al Señor Jesús. ¿Cómo que voy a ser discípulo del Señor Jesús? Él va al mar de Galilea. Yo soy realmente pescador. Allí, a su ser sobresaliente, lo hace a un lado. Y se despoja de esa confianza que tiene en sí. Y cuando se despoja de esa confianza que tiene en sí, ya no confía en sí. Su juicio, su determinación ahora ya no sigue. Determinación, juicio. Dentro de ello está el plan del diablo. Si yo sigo ello, al comienzo parece muy bueno, pero al final seré cautivado por Satanás. Yo ahora no confiaré más en mí. Pedro desde aquel día ya no se confió en sí. Se despojó de su ser. Desde aquel momento, Pedro se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y cuando entramos en el libro de Hechos, luego que Jesús asciende, Pedro viene a ser un siervo poderoso de Dios. Así fue erigido. Señores, aquí uno debe de despojarse de su ser. Toda infelicidad que le llega a uno es porque está amarrado a su ser. Cuando uno confía en el estafador, es estafado. No debe confiar en el estafador. Dentro de sí viene la maldad, realmente el engaño, la fornicación. Cuando confía en sí no podrá menos que vivir una vida mala, engañosa, lujuriosa, por lo cual, despojándose de su ser, a muchos universitarios cuando le enseña esta Biblia, despojándose de su ser, ahora en más, no se amarran otras cosas. Hoy en día, muchos universitarios, por el amor, llegan a padecer mucho dolor. Si es realmente un universitario común, tiene novio, novia, pero claro, cada caso es distinto, pero una
estudiante ama al hombre y no es que largo tiempo se aman. Durante un año se aman, luego realmente se cansa. Y luego cuando se cansa, ve a otras mujeres. Entonces las personas, por lo cual, cambian de novias. Entonces esto, tanta rabia ahora va surgiendo, tanta maldad ahora se levanta mentalmente, especialmente las mujeres se angustian y hay muchas personas que llegan a ser dementes. Con ese amor precioso Satanás hace para que uno sea infeliz. Con lo bello lo ha ensuciado en gran manera, pero ustedes sí confían en su ser. Adán y Eva, cuando no se conectó con Dios y se conectó con el diablo, era guiado por el diablo. Satanás dentro de ustedes, el pensamiento que le lleva al fracaso, le está introduciendo. Muchas personas creen que ese pensamiento que le introduce Satanás es su propio pensamiento y lo sigue. Y por eso llega la infelicidad en este mundo. Viene la maldición en este mundo, viene el sufrimiento, viene la tristeza en este mundo. Y muchos problemas, muchas infelicidades cuando vamos nosotros estudiando, todo por ese motivo surge. A los 19 años, exactamente podía ver mi ser. Yo era un ser muy sucio, muy vil, eso llegué a entender. Dentro mío todo ese pensamiento que surgía, de tal manera si yo actuaba, yo era un ser peor que el animal, eso llegué a entender. Ese pensamiento que surgía en mí, ahora, por más que no vivía tras ello por entero y evitando cuando yo vivía, igual era malo. Si vivía tal como era ahora en mi interior, toda mi vida viviría en la cárcel o sería un borracho o si no sería realmente un mendigo. Claramente yo veía eso en mí. Allí pude despojarme de mi ser. Ya me determiné no confiar en mí, no había seguido mi juicio y de tal manera la palabra de Dios yo me determiné en seguir. Desde aquel momento Dios iba trabajando dentro mío y de manera muy bendita me iba guiando a mí. Señores, yo, en realidad, desde hace 15 años mi corazón estaba muy débil. En aquel entonces estaba tan grave hasta no poder vivir 2-3 años más, el Señor. Pero en agosto del 99, por completo me curó el Señor. Mi estómago estaba muy débil, pero el Señor me curó por completo mi estómago. El Señor, mi vida por entero me iba guiando. Mi pensamiento y el pensamiento del Señor era distinto. Cuando dejando mi pensamiento seguía el pensamiento del Señor, de manera muy, muy bendita me iba guiando el Señor. Dentro mío, Dios había realizado miles de cosas. Esta noche dentro de ustedes también. ¿Vivirán con su propio pensamiento o vivirán con el corazón de Dios? El pensamiento de ustedes no puede menos que ser engañado por Satanás y no puede menos que ir a un camino infeliz y torcido. Pedro, señores, 3 veces después de negar al Señor Jesús, se negó a sí mismo y confiando en la palabra de Jesucristo podía realmente trabajar la obra del Señor con poder. Pero hasta la última cena, él se confiaba a sí mismo. Yo ni muerto le voy a negar a usted. Todos puede que lo dejen, pero yo no lo voy a dejar. Pedro, que se confiaba a sí mismo, negando 3 veces al Señor, se derrumbó por completo. Desde aquel día ya no puedo confiar en mi ser, no puedo vivir tras mi pensamiento. Debo de seguir la palabra de Jesucristo. Dentro de mi pensamiento está el veneno, dentro de mi pensamiento está la maldad. Satanás tiene su plan. Pedro, despojándose de su pensamiento, fue un siervo poderoso de Dios. En esta ocasión, mediante la vida de Pedro, aprendemos esto. Dentro de ustedes, miles de pensamientos que les surgen, no se amarren por ello. Dentro de ese pensamiento está el plan de Satanás. Está el veneno que le hace fracasar a ustedes.
Dejen su pensamiento, despójense de sí. Y si Jesucristo le guía, hagan lo que hagan. Será problema a Jesucristo y serán muy felices. Jesucristo trabajará y será muy bello. A menudo digo esto. Yo en este año tengo 65 años. Veo a mis amigos y todos están bien débiles, han perdido su trabajo y padecen dificultades, se enferman y se hacen frágiles. Realmente, cuando me encuentro con ellos, veo que no tienen fuerza. El Señor me está guiando a mí dentro mío. Una vida muy bendita voy viviendo. Yo quisiera decirle a ustedes, no confíen en su ser. Ese juicio le ha dado Satanás. Confiando en la palabra de Jesucristo, despójense de sí mismo. Entonces serán muy felices. Dios y nosotros llegaremos a ser uno. El corazón de Dios fluirá en nosotros. Y esa santidad que está en Dios, esa paz que está en Dios, ese amor que está en Dios, cuando fluye en nosotros y entra, ustedes cambiarán. Empieza del corazón. Sea cual fuera el pecado que tenga, sea cual fuera el problema que tenga, ese problema que ustedes sostenían, cuando se entrega al Señor no es problema. Esta noche, señores, niéguense a sí mismo. Jesucristo dijo, sea quien fuera el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Eso viene a ser realmente la primera condición. No es que uno deba hacer cosas buenas nada más. Nosotros no podemos hacer lo bueno. Esta noche, todos ustedes, espero que se nieguen a sí mismos y Dios le dará la fuerza, Dios le dará la sabiduría, Dios le dará el poder. Entonces, saliendo de su ser, espero que entre en el dominio de Dios. Una paz, una bendición inimaginable le llegará a ustedes. Vamos a orar. Todos vamos a cerrar los ojos y bajar la cabeza en silencio. Dios Padre, esta noche hemos oído yo aquí la palabra del Señor. Pedro 3 veces había negado al Señor y se negó a sí mismo. Yo también me niego a mí mismo y quisiera vivir con el corazón del Señor Jesús. Mientras que he permanecido en mi ser, he tenido mucho pecado, mucha oscuridad, mucho dolor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, rescátame de mi ser. Quiero despojarme de mi ser. Bendiga a mi ser. Realmente, despojándose de su ser. Los que quieren entrar dentro del dominio del Señor Jesucristo, levante la mano derecha a lo alto. Sí, despojándose de su ser los que quieren entrar en el dominio de Jesucristo. ¿Ustedes no lo desean? ¿Ustedes quieren vivir en su ser pecaminoso? Todos alcen la mano. Realmente yo, pertenecer al Señor Jesucristo. Quiero negarme a mí mismo. Todos alcen la mano, sea quien fuera. Esta noche deben hallar la gracia de Jesucristo. Alce la mano. Yo quiero despojarme de mi ser. Yo quiero pertenecer al Señor Jesús. Yo no puedo vencer al diablo. Todos alcen la mano. El Señor le ayudará a ustedes. Alcen en lo alto la mano. El Señor a ustedes espero que le otorgue la gracia. Los que no han alzado la mano, ahora viviré conforme a mi capricho y así ustedes quieren ser destruidos. Realmente deben despojarse de su ser. Alcen la mano. No sientan vergüenza. Sea quien fuera. Señor, realmente como Pedro quiero despojarme de mi ser. Ahora no sientan vergüenza. Alcen la mano. ¿Por qué ustedes no levantan la mano? El Señor desea otorgarle la gracia. Alce la mano. A lo alto. Si todos alten la mano, todos alcen la mano, el Señor le ayudará. Vamos a orar. Con las
manos en lo alto, Dios Padre que está vivo. Nosotros, engañados por Satanás, hemos vivido tras nuestro pensamiento. Hoy nosotros queremos despojarnos de nuestro pensamiento. Muchas personas han alzado la mano. Señor amado, sujete la mano de estas personas. Ellos que han alzado la mano, que no vivan de por sí, sino que puedan vivir mediante el Señor Jesucristo. Otórgale la gracia. Que el Espíritu Santo de Dios trabaje en ellos y como Pedro, sea lo que fuera, lo que le llegue, que Jesucristo se ponga en lugar de ellos, que la gracia inmensa, la bendición del Señor inmenso pueda sobreabundar en todos nosotros. Dios, permita su gracia a nosotros. Le rogamos, Señor. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.